Buenas tardes, hermanos, Jesús les bendiga. Vamos a ponernos de pie, por favor, para dar inicio a nuestro culto esta tarde y vamos a iniciar cantando. El culto de hoy va a ser maravilloso. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno, gracias por tu bondad, tu misericordia, gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar en tu cuerpo. Suplico que tú nos ayudes, nos des tu gracia y te reúnas con nosotros, Señor. Si hay alguien más que falta congregar, apresura sus pasos, permite que también puedan congregarse con nosotros, Señor, y que la honra y la gloria sea solo para ti, Señor. Te necesitamos, es la razón por la cual estamos aquí. Toma control de nuestra mente, de nuestro corazón, y que la honra y la gloria sea solo para ti. En nombre bendito lo pedimos, lo suplicamos. Amén. Pueden tomar asiento, gracias. Vamos a cantar ahora el himno número 47, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su honor. Está en mi lecho alemán, está en mi parte su amor. Dejando su trono de gloria, me vivo a salvar en la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras sueños siempre va, paciente y humilde a mi lado, mi ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera amarme por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, esto de entregarme a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo me daré vida. Y yo feliz, pues yo soy feliz por ti. Vamos a cantar ahora, hermanos, el himno número 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es la luz.
Vamos a cantar el himno número 159, Roca de la Eternidad. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Gracias por estar aquí. Dios los bendiga a todos ustedes. Dios ha sido bueno con nosotros, amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Gracias a Dios que nos permite estar aquí en esta tarde. Y pues vamos a echarle ganas, vamos a echarle ganas. Recuerde que el domingo es el día del Señor, amén. El domingo, este domingo que viene, pues es nuestra, ahora sí que es la obligación de cada creyente estar en la casa de Dios. Amén, hermanos. Es la obligación de cada creyente porque el domingo es el día del Señor. El día de mañana tenemos la oportunidad de salir y ganar las almas, ¿verdad? A las 6 de la tarde está saliendo a ganar almas y pues, el día de mañana tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Y también el sábado se visitan las rutas, el sábado a las 6 de la tarde tenemos la oportunidad también de los jóvenes que vengan a escuchar la palabra de Dios. Manden a sus jóvenes, que Dios les ayude a venir a escuchar la palabra de Dios y a pasar un buen tiempo, ¿verdad? Y también, pues le vuelvo a repetir, el domingo en la mañana a las 10:30 de la mañana y a las 7 de la tarde, domingo. Entonces véngase a la iglesia el domingo. El domingo es todo el día del Señor, ¿verdad? No crea usted que nada más es un ratito en la mañana, ¿verdad? Y en la tarde ya no vuelve. No, recuerda, el domingo es el día del Señor, ¿verdad? El mismo Dios del cielo nos muestra que Él descansó el día, ¿verdad?, de reposo, y pues ahora para nosotros es el día domingo, ¿verdad? El día domingo. Entonces vamos a echarle ganas, y no sé qué, mire, está pasando eso, ¿verdad? De repente hay gente que, de repente quise un poquito más de gente, ¿se ha fijado en eso? Y de repente aquellos que estaban viendo, de repente dejan de venir. Mire, tenemos un compromiso con Dios, ¿verdad? Y deberíamos estar comprometidos con Dios para que Dios nos ayude a ser fieles. ¿Sabe usted que Dios bendice la fidelidad? ¿Sí me están escuchando, hermanos? Dios bendice la fidelidad. Dios bendice la fidelidad. Usted dirá, ¿por qué? Porque Dios es fiel, ¿verdad? Es una de las características de Dios, y Dios nos ayude a ser fieles. Mire, también estamos con el plan de traer galletas para la escuela bíblica de vacaciones, ¿verdad? Y estamos con ese plan, ¿verdad? Son 12 cajas de galletas por familia, y entonces es lo que vamos a estar haciendo. También, si usted se ha comprometido en dar para la escuela bíblica de vacaciones, usted tiene una promesa para la escuela bíblica de vacaciones, recuerde, se lo prometió a Dios, ¿verdad? Se lo prometió a Dios, y cúmplale a Dios. Traiga esa promesa que usted hizo. Si usted dice, pastor,
yo no prometí nada. Bueno, todavía hay tiempo para prometer y cumplirle. Amén, hermanos. Prometer y cumplir al Señor. Recuerde también que la Escuela Bíblica de Vacaciones es un ministerio de todos, de toda la iglesia. Amén, hermanos. La Escuela Bíblica de Vacaciones es el ministerio de toda la iglesia, así es que véngase a la Escuela Bíblica de Vacaciones. Usted y yo podemos servir, usted y yo podemos trabajar. Ay, pastor, es que yo no sé nada. Yo creo que sí hemos de poder, ¿verdad? Si vives en una casa, has de saber cómo usar una escoba, cómo recoger un papel, cómo lavar un baño, ¿verdad? O cómo cargar una banca, o cómo ayudar en una ruta, o me está siguiendo cómo repartir las galletas. Es fácil hacerlo. Entonces se requiere gente como usted y como yo para poder trabajar en este ministerio. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? ¿Están aquí o no? Bueno, vamos a abrir la Biblia ahí en Hechos. Vamos a abrir la Biblia ahí en Hechos. Vamos a abrir la Biblia en Hechos y vamos la semana pasada hablamos de la oración de un cojo, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar de lo que pasó después, ¿verdad? De lo que pasó después, y vamos ahí a ver la Biblia y vamos a leer del capítulo 3, versículo 11 al versículo 15. Si nos hace falta leer un poquito más, pues leemos un poquito más, y entonces vamos a leer Hechos capítulo 3, versículos del 11, capítulo 3, versículos del 11 al 15. Vamos a leer ahí. Dice la Biblia, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: ¿o por qué os ponéis los ojos en nosotros como si por poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, ayúdanos, Señor, por favor, a entender tu palabra, que tu nombre sea enaltecido y glorificado, y que la honra y la gloria sea solo para ti, Señor. Bendice, por favor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pueden sentarse, muchas gracias. La semana pasada hablamos acerca de la curación de un cojo, y la verdad, hermanos, es que esto fue un tremendo milagro de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que era la hora de la oración cuando Pedro y Juan iban a orar, y cuando estaba ahí enfrente del templo, de la puerta que se llama del templo que se llama la Hermosa, ahí había un hombre que de nacimiento había sido cojo, ¿verdad? Toda su vida, ¿verdad? Toda su vida había sido cojo desde nacimiento. Y la verdad es que me imagino, le platicaba la semana, sí estuvieron aquí. ¿Quién estuvo aquí la semana pasada? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de esto? ¿Verdad? ¿Se acuerda? Y toda su vida lo llevaban ahí, ¿verdad? Cuando pudo hablar, cuando tenía, ¿verdad? Ya tenía facilidad de palabra, ese hombre se dedicaba a eso, ¿verdad? Se dedicaba a eso. Y la Biblia dice que iba pasando por ahí Pedro y Juan iban pasando por ahí, y le dijeron: hey, una limonita, por favor. La Biblia dice que Pedro le dijo: hey, míranos fijamente, ¿verdad? Y se quedaron un rato ahí viendo, y aquel emocionado, me imagino yo, pensando que realmente le iban a dar una buena limosna, ¿verdad? Resulta que ese día la vida de ese hombre cojo fue transformada. Le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, ¿verdad? Y la Biblia dice que ese hombre ese día se levantó ese hombre, ¿verdad? Y pues caminó, saltó, alabó a Dios. Gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Pero también le decía la semana pasada que si hay algo que necesitamos hacer, es todos los días orar por el poder de Dios. Todos los días tenemos que orar por el poder de Dios.
Ahora la pregunta es, ¿por qué tenemos que orar por el poder de Dios? Porque le contesto con otra pregunta, ¿lo necesitamos? Nunca sabemos el día que nos vamos a encontrar un cojo. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Porque realmente, hermanos, plata, oro no tenemos. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? ¿Verdad? Pero sí tenemos al Señor Jesucristo, tenemos el poder de Dios en nuestro corazón, al Espíritu Santo, para poder ayudar a aquellos con su poder, para poder tocar a aquellos. Y no estoy diciendo que literalmente encontremos a un cojo, que creo que Dios tiene el poder para levantar a cualquiera, amén. Pero sí podemos decirle a esa gente que lo que ha hecho la diferencia en mi vida es Cristo Jesús. Dios nos ayude a orar todos los días por su poder. Dios nos ayude a estar suplicando todos los días por su poder, porque hay gente alrededor de ti que necesita ser sanada, que necesita ser tocada con su poder. Pero leemos también que anteriormente esa gente era gente que estaba orando, que estaba teniendo esa relación personal con Dios. Y ese día ese hombre que tenía 40 años sin poder caminar, su vida fue transformada por el poder de Dios en la vida de Pedro y de Juan. Dios nos ayude, hermanos, a ser el que influencia, que es la influencia en la vida de una persona para ser transformada, en la vida de una familia. Y es la razón por la cual necesitamos orar todos los días por poder. Después de esto, la Biblia dice que se llenó de gran alboroto la ciudad de Jerusalén. Ahora imagínense, ¿verdad? Bueno, aquí no sucede tanto porque la ciudad es grande, pero en un rancho, en un pueblito donde todos se conocen, ¿verdad? Si resultara que un hombre tiene toda su vida sin caminar, llega alguien al rancho y lo levanta y lo hace caminar. La pregunta es, ¿creen ustedes que no sería un gran alboroto? Sí, no, sin duda alguna, ¿verdad? Se haría una gran alboroto. De repente, por ejemplo, en la Loma hacen cultos de sanidad y de todas esas cosas. Y se hace un gran alboroto. Toda la gente está queriendo ver lo espectacular. Toda la gente le llama la atención lo milagroso. ¿Cierto o no es cierto? Hasta nosotros, ¿verdad? Se dice, es que allá se aparece la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y hace milagros. A mí me curó, a mi padre, curó a mi madrecita. ¿Cierto o no es cierto? Y la gente va y ofrece su ofrenda hacia lo que se apareció. Se decía antes, ¿verdad? Que allá en la Cuesta de la Fortuna se aparecía la sombra de Cristo, ¿verdad? Y ahí estaba la fila de gente. La gente siempre le llama la atención lo que es milagroso, lo que es impresionante, lo que trae un show, ¿verdad? Y la Biblia dice que la gente estaban atónitos. Dice el versículo 11, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, dice la Biblia, concurrió a ellos. Dice la Biblia, todo el pueblo atónito, ¿verdad? Concurrió a ellos, ¿verdad? Al pórtico que se llama de Salomón. La Biblia dice que este cojo estaba asido a Pedro y a Juan, ¿verdad? Y entonces podrá decir, porque anteriormente dice la Biblia que Dios le levantó, saltó, iba saltando y alabando a Dios. La verdad es que este hombre cojo, ¿verdad? Dicen los que estaban ahí, que la razón que tenía Pedro y a Juan agarrados es porque estaba asustado, ¿verdad? Estaba asustado de que toda la multitud se viera acercado y hubiera visto el gran milagro, ¿verdad? Y sabe, la verdad, hermanos, es que este hombre tenía miedo y tenía esa sorpresa de que esa gente que antes lo trataba, ¿verdad? Tristemente como un animal, como alguien que no valía la pena, ahora estaban ahí, hechos bola, ¿verdad? Asombrados de lo que Dios había hecho en su vida, porque la Biblia dice en el versículo anterior dice, y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? ¿Sabe que cuando Dios hace algo en la vida de alguien y muestra su poder en la vida de alguien, hay alguien que siempre le va a llamar la atención? Pero sabe que no es más que la gracia de Dios, el milagro de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas que nos ha transformado. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Él es el que ha hecho la obra en nosotros. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Él es el que está trabajando en nosotros. Y la Biblia dice que viendo esto, Pedro, el versículo 12, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Sabe que Pedro sabiamente, hermanos,
Pedro sabiamente aprovechó la multitud, ¿verdad? Ya que la gente estaba reunida y sabía que el fenómeno del milagro en sí mismo no traía a Jesús. ¿Sabe qué? Como creyentes, como hijos de Dios, no deberíamos de confundirnos. Los milagros no salvan a nadie. Amén. Los milagros no salvan a nadie, ¿verdad? Los edificios no salvan a nadie. Las personas, ¿verdad? Es decir, antes que yo era bien borrachote, ¿verdad? Le entraba todo, ¿verdad? Eso no salva a nadie. Lo que salva a la gente es el poder de Dios. ¿Sabe? Porque hoy en día, hermanos, tenemos mucha gente confundida y predicando, diciendo, yo te reprendo, yo te sano, ¿verdad? Y eso no tiene nada. Y se va la gente, probablemente con la sanidad, pero sin la salvación de su alma. ¿Y sabe qué es el error más grande que se está cometiendo hoy en día? Hoy en día estamos queriendo, o la gente quiere ponerle atención al espectáculo, al movimiento ahí, ¿verdad? Pero se le olvida lo que la gente tiene más urgencia, y eso es la salvación. Los milagros no salvan a nadie, no nos confundamos. La Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Y ¿sabe qué? La palabra de Dios nos dice aquí que Pedro inmediatamente aprovecha la oportunidad. Y ¿sabe qué? Usted y yo nos vamos a notar que solamente Pedro dijo dos cosas acerca del milagro. Y les preguntó, ¿por qué se maravillan? ¿Por qué están maravillados de esto? ¿O por qué ponen sus ojos en nosotros? Fíjese bien, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a ¿verdad? El pueblo estaba atónito, pero no por estar asombrados, la gente tenía salvación, ¿verdad? Y Pedro reconocía eso. Pedro sabía que la fe salvadora no venía por escuchar o no viene por ver milagros. Mire, la fe salvadora no viene nada más porque, ya vi un milagro, ahora sí ya soy un buen cristiano. No, hermanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? ¿Y saben lo que hoy está pasando, hermanos? Que hoy la gente está prefiriendo hacer de muchas iglesias un show. ¿Me está siguiendo? Un espectáculo, ¿verdad? Para decir que realmente ellos tienen el poder de Dios. Y no, el poder de Dios no es tanto ver los milagros. El poder de Dios no se manifiesta en el espectáculo que se da. El poder de Dios siempre se ha manifestado en la salvación de las personas. Eso es lo más glorioso. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. ¿Sabe? La Biblia dice ahí en Romanos 10, 17, el versículo que ya le dije, que dice la palabra de Dios, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sabe, hermanos? La otra cosa que les hace, o otra pregunta que les hace Pedro a la gente que estaba ahí atónita, es la pregunta que está ahí en el versículo 12, que dice, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a ¿Sabe que Pedro negó que la sanidad no se debía a su poder? ¿Verdad? No se debía a la piedad que él tenía, se debía al poder de Dios. ¿Sabe que si Dios hace algo a través de nosotros, simplemente tendríamos que darle gloria a Dios? Si Dios ha hecho el milagro en mi vida, simplemente tenemos que decir, es que el poder de Dios. ¿Sabe? Porque hoy en día, hermanos, hay mucha gente que quiere atraer la atención a su persona, quiere atraer la atención a su disque poder, ¿verdad? Quiere traer su atención a su piedad. Porque yo tendría que hacer una pregunta. Pedro dice, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? ¿Qué la palabra de Dios nos dice? ¿Puestos los ojos en quién? Jesús. En Jesús. ¿Sabe que cuando un predicador, una persona, quiere traer la atención hacia sí mismo, sabe que ahí es donde empiezan mal las cosas? El salmista dijo, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre queremos darle la gloria. ¿Me está siguiendo? No es porque, mire, la verdad es que sin duda muchos años que mi papá tiene predicando, hemos visto gente siendo sanada, ¿verdad? Sin duda, los pocos años que yo tengo predicando, he visto cómo Dios contesta las oraciones. Pero no es por nuestro poder, no es por nuestra piedad.
Es por el nombre de Jesucristo. Es por el poder del Señor. Tu piedad, tu poder, ¿verdad? La verdad, hermanos, es que si lo que tenemos, el Espíritu de Dios mora en nosotros porque Él ha sido bueno con nosotros. Muchos predicadores hoy en día que nunca dirán sanar por su propio poder, todavía dan la impresión de que la sanidad sucede porque son muy espirituales, ¿verdad? O son muy cercanos a Dios, ¿verdad? Y son tan piadosos que la razón es que pueden poner las manos en las personas y hay gente que hasta presume, es que yo oré por ellos. ¿Tu poder? ¿Tu piedad? ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Y sabe que tristemente la gente está buscando eso. Recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? En el estadio de béisbol, ¿cómo se llama ese estadio? Revolución. El estadio Revolución, ¿verdad? Aquí en Torreón, ¿verdad? Llegaban a hacer cultos de sanidad. No sé si ustedes se acuerdan de esas situaciones, ¿verdad? De hombres que llegaban enfermos, mujeres que llegaban enfermos y el predicador que estaba ahí, ¿verdad? Los levantaba. Pero ¿sabe qué, hermanos? Pedro sabía que todo era de Jesús y nada más de Él. Si hay algo que Dios haga en nuestras vidas, viene de Jesús. ¿Me está siguiendo? Si hay algo que Dios nos usa para cambiar la vida de alguien, es solamente la gloria para nuestro Señor. ¿Me está siguiendo? Si Dios nos permite ganar a alguien para Cristo y la vida de esa persona cambia y la vida de esa persona es totalmente diferente y se entrega al Señor, ¿sabe qué? Solamente es por el poder de Dios. No es su poder, no es mi piedad, es el poder de Dios. ¿Por qué? Hace otra pregunta. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué? El punto de Pedro, hermanos, era simple. Jesús sanó a todo tipo de personas cuando caminó sobre esta tierra. Así que, ¿por qué debería tener, verdad? ¿Por qué debería parecer extraño hoy en día que Dios siga sanando desde el cielo? Porque hoy la gente lo quiere tratar como algo extraño, como algo sobrenatural. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Mire, la verdad es que donde se diga que va a haber eso, ¿verdad? Que va a haber show y que vamos a poner las manos en las personas, ¿verdad? Predicadores trayendo la atención hacia sus personas. Mire, la verdad es que Pedro les dice, hermanos, ¿por qué esto debería extrañarles? Recuerdo hace algunos años atrás, ahí en la Loma, dos casos y una niña que se llama Esther había sido prácticamente con los pies al revés. No sé si ustedes se acuerdan. La nieta del hermano Hipólito ya murió y ya está en la presencia del Señor. Pero recuerdo que el hermano Hipólito, desesperado, llevaba a su nietecita, ¿verdad? Llevaba a su nietecita ahí, y los miércoles que nos reuníamos en aquella casa enfrente de la casa del hermano Nacho, ¿verdad? Que nos prestaban ahí, ¿verdad? Y ahí teníamos esa reunión y nos decía, por favor, oren por mi nietecita Esther. Decían que los pies le iban a quedar así y empezamos a orar. Empezamos a orar todos los miércoles era la petición de oración. Y ahí estaba Esthercilla, ¿verdad? Ahí ya está grande, ¿verdad? Y anda corriendo y caminando. Pero ¿sabe cuál es el asunto? ¿Sabe que no tenemos que atribuirnos nada a favor de eso? Simplemente tendríamos que darle la gloria. La nieta del hermano Marisela, una niña que nació con una condición en su columna, ¿verdad? Y me recuerdo también, ¿verdad?, que la tenían enyesada desde aquí hasta sus pies. Y sabe qué, le decían que había una gran posibilidad de que esa niña no podía caminar, ¿verdad? Y gracias a Dios también ahí anda caminando. Oramos todos los miércoles, oramos, ¿verdad?, cada vez que teníamos la oportunidad. Y sabe que si Dios hace algo a través de nosotros, no puede ser tu poder, no puede ser tu piedad. Si tú ves que oras por alguien y Dios lo restablece, simplemente nos toca darle la gloria a Dios. ¿Qué pudiéramos atribuirnos? ¿Qué pudiéramos? La gloria siempre sea solo para Él. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? La gloria sea solo para Él. Si Jesús es el que hace todo, Dios es el que transforma las vidas. Amén. Dios es el que cambia corazones. Dios es el que hace a una persona diferente. Dios es el que, porque de repente hay predicadores que ven a la gente, ¿verdad? Y de repente toda la gente es suya. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo?
De repente hay gente que, es que yo, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo lo bauticé. Hermano, si Dios ha hecho algo con esa persona, es la gloria de Dios. No es tu gloria, no es tu gloria. ¿Verdad? Porque de repente le digo, hay gente que parece que todo lo que se ha hecho ha sido por su propio poder, ha sido por su propia piedad, y eso está mal. Eso es eso es quererle más bien, robarle la gloria a Dios. Gracias a Dios, mire, gracias a Dios. Hay gente que ha sido ganada, hay gente que ha sido, que viene a la iglesia y vemos cómo su vida ha cambiado, vemos cómo su vida va avanzando y cómo se esfuerzan en querer ser mejor, pero no son del predicador, no son míos, no son de nadie más, sino que la gloria es solamente para Dios. ¿Me está siguiendo? Gracias a Dios, el día que Dios llegó a mi casa y Dios hizo la obra en mi papá, Dios hizo la obra en mi mamá, pero no fue por el poder y la piedad de esa persona que estuvo ahí enseñando la palabra de Dios, sino fue solamente por el poder de Dios. Todo lo hace Jesús, y cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Si tú estás aquí, hermano, es por el poder de Dios. Es por la gracia de Dios que te tiene aquí para que tú escuches la palabra de Dios. Y sabe que cada día deberíamos estar agradecidos con Dios. Sí, eso, amén. Que su poder se ha manifestado en nuestras vidas. Amén. Pero ¿sabe qué? Hace falta más gente en tu casa. Hace falta más gente en la mía que sea transformada. Que hay gente todavía que se sigue arrastrando por este mundo como si fueran cojos. Ruega todos los días por el poder de Dios. Roguemos todos los días por el poder de Dios en nuestras vidas. Porque quizás Dios nos quiera usar para ayudar a esa persona que se levante y camine en el nombre de Cristo. Amén. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, dice el versículo 3. Dice la Biblia ahí, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo. Fíjense nada más, qué tremendo mensaje. Ese es el segundo discurso que se avienta Pedro, En el libro de Hechos, esta es la segunda predicación que Pedro se avienta, ¿verdad? Y todo va enfocado, mire, cuando la gente diría, ¡hombre! Que allí hicieron caminar un hombre cojo, vamos a ver, ¿verdad? Pedro solamente le toma dos preguntas bien importantes. ¿De qué se maravillan y por qué ponen sus ojos en nosotros? Y después de eso, Pedro ya no vuelve a hablar del milagro. ¿Me está siguiendo? Sino más bien empieza a hablar, ¿verdad? Empieza a hablar del milagro que Dios quiere hacer en la vida de una persona. Amén. ¿Me está siguiendo? El Dios de Isaac, el Dios de, ¿qué más dice ahí? Versículo 13, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, de nuestros padres, han glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negaste al santo, al justo, y pediste que se os diera un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Sabe cuál es el asunto? Cuando Pedro empieza a decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, sabe que cuando usted empieza a hablar, ¿verdad? Según los historiadores dicen que cuando empiezas a mencionar el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, eso hace que traigan la atención de las personas judías. Porque en el Antiguo Testamento era de la forma en que se hablaba de Dios. ¿Me está siguiendo? Cuando Abraham había pasado, se mencionaba, y lo leemos en el Antiguo Testamento muchas veces, el Dios de Abraham, ¿cierto o no es cierto? El Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y eso agarraba la atención. Y Pedro empieza a querer agarrar la atención de las personas, dejándoles saber, hermanos, que es Dios el que tiene el poder. Pedro lo pone claro, ¿verdad? Que les hablaba sobre el Dios de Israel, representando las escrituras hebreas y representando visiblemente, o viendo a ese hombre, el poder de Dios. ¿Me está siguiendo? Dios siempre ha sido Dios desde el principio y siempre va a ser hasta el final. Dios no cambia, hermanos. Amén. Dios es el mismo cuando, hoy, no ayer, hoy y para siempre. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el Dios de Abraham. Dios sigue siendo el Dios de Isaac. Dios sigue siendo el Dios de Jacob. La pregunta ¿es su Dios? Amén.
Y ese mismo Dios del cual está hablando Pedro, ese mismo Dios, ¿verdad? Del cual tenemos que siempre dar referencia diciendo, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Lo único de lo cual tenemos que hablar como cristianos es del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob y que también es mi Dios. Siempre deberemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Ahora, no me malinterprete o no se confunda en esta situación. Los testimonios no salvan a nadie. Amén. Los testimonios no salvan a nadie. Porque si usted cree que al llegar con el compadre o con la comadre y empezarle a contar, ande comadre, yo era bien borracho. Y mire, Dios me cambió y ahora ya no soy borracho, ¿verdad? Bueno, poquito, pero ya soy diferente. ¿Sabe que eso no salva a nadie? ¿Cierto? Porque hay gente que le pudiera voltear la tortilla y decir, pues, ¿para qué eras borracho? Ajá. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Ah, hombre, yo era bien drogo, ¿verdad? Le entraba la coca, la fanta, ¿verdad? ¿Me está siguiendo? Y va a decir, ¿para qué eras drogo? Esa es tu culpa. ¿Sabe que de repente nos equivocamos con esto? Ahora, sí hay que contar lo que Dios ha hecho a nosotros. Amén. Hay que contarlo. Mira, la pregunta es, o más bien, cuenta de lo que Dios ha hecho en ti. Cuenta cómo Dios te ha transformado a ti. Cuenta qué diferencia Dios ha hecho en tu vida. Pero sobre todo, no olvides de predicar el Evangelio. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Más importante de lo que Dios ha hecho en tu vida es lo que Jesús es. Amén. Y Jesús es el que dice la Biblia, vino a salvar lo que se había perdido. Yes. ¿Me está siguiendo? Los testimonios no salvan a nadie. La música no salva a nadie. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? ¿Verdad? Aventar folletos por todos lados no salva a nadie. Pero lo que sí salva es el poder de Dios. Y el poder de Dios es el Evangelio. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Esto es bien importante, hermanos, porque de repente, ¿verdad? De repente vamos a hacer campañas de regalar folletos. Está bien, gloria a Dios por eso. Folleto Dios lo puede usar para salvar a alguien, ¿me está siguiendo? Pero en sí es el poder de Dios el que hace la diferencia. Sí, platícale a tu amigo qué es lo que Dios ha hecho en ti. Platícale a tu amigo o a tu amiga cómo Dios te ha transformado. Platícale qué diferencia Dios ha hecho en ti. Pero al final de todo, lo que importa es que hay que hablar solamente de Jesús y no de ti. La atención no deberá ser puesta en tu persona, pero sí debería ser puesta la atención en la persona de Cristo. ¿Me está siguiendo? ¿Están conmigo o no, hermanos? Vamos a seguirle entonces. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. La grandeza, hermanos, fíjese bien, escúchame con atención, la grandeza de la predicación de Pedro no se trataba completamente de Jesús, pero el enfoque de la predicación no estaba en el milagro que se acaba de hacer, sino el enfoque de la predicación es solamente en Jesús, y así debe de ser. ¿Me está siguiendo? Así debe de ser. Porque también hoy se comete el error de pararse aquí enfrente y en lugar de enfocar la persona en su Hijo Jesús, la atención en la persona de su Hijo Jesús, mucha gente quiere enfocar la atención en la persona, en su persona. Y eso no puede ser. Cada vez, y esto es enseñado por nuestro pastor, pero cada vez que alguien se para detrás de este púlpito, siempre deberá ser que la atención deberá ser siempre para nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? ¿Qué situación? La gente no quiere oír, ¿verdad? Lo que tú puedas decir. Y parece ser que hoy en día le gusta más a la gente escuchar lo que un hombre puede decir, en lugar que decir que Dios dijo, ¿verdad? Que es Dios quien nos está hablando. Y ¿sabe qué? Mire, ruegue todos los días para que cada vez que usted venga a la iglesia, la atención sea siempre puesta en nuestro Jesús. Se trata de Dios y de su grandeza, hermanos. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Se trata de Dios y de su grandeza. No se trata de demostrar qué piadosos somos.
¿O qué tan humildes somos? No se trata de decir, ay, sí, es que como yo soy el más chascuarro de todos. No se trata de eso. Se trata de predicar a Dios. Amén. Se trata de hablar de su grandeza. Amén. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Sigue diciendo. Sigue diciendo. Hay que glorificar a Jesús. Y luego sigue diciendo después de eso, a quien vosotros entregaste y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. A quien vosotros entregaste y negaste. ¿Sabe que Pedro ahora estableció la culpa de la muerte de Jesús directamente donde pertenecía? Pilato, el gobernador romano, había resuelto, hermanos, poner a Jesús en libertad. ¿Cierto o no es cierto? ¿Se acuerdan cuando, como todo buen hombre, va con su esposa y le dice, ¿sabes qué? No encuentro nada malo en este. ¿Cómo ves? ¿Verdad? ¿Lo soltamos o qué? Pues mejor, mira, di que lo vas a soltar. Pero ese día, hermanos, había un chorro de gente ahí, ¿verdad? Allí, enfrente del balcón, ¿verdad? De Pilato, gritándole, a ver, ¿qué vamos a hacer con este? ¿Verdad? Y todos empezaron a gritar. ¿Qué gritaron? ¿Qué gritaron? ¡Crucifícale! ¡Es digno de muerte! ¡Crucifícale! ¿Sabe qué? Tremendo poder en la vida de Pedro, ¿verdad? Para poder acomodar, establecer la culpa directamente a quien le pertenecía. Pilato, ¿verdad? Pilato había resuelto ponerle en libertad. Pero la palabra de Dios dice que la multitud insistió en la crucifixión. Y hermanos, escúchenme con atención. Esto no significa que el pueblo judío ese día fue el responsable de la muerte de Jesús. No, no solamente ellos, también fueron los romanos, también fueron los gentiles. Y sabe que también eran los responsables de su muerte. Los romanos, hermanos, no habían crucificado a Jesús, escúcheme, ¿verdad? Sin la presión de los líderes judíos. Y los judíos no podían haber crucificado a Jesús sin tener la aprobación de los romanos. Dios se aseguró que tanto judíos como gentiles compartieran la culpa de la muerte de Jesús. Ahora, escúchenme con atención. De hecho, ¿verdad? No fue por cuestiones políticas o las circunstancias las que pusieron a Jesús en la cruz. ¿Saben lo que puso a Jesús en la cruz? Fue el pecado. Y si quieres saber quién puso a Jesús en la cruz, solo mírame. Y mírate a ti en el espejo. ¿Me estás siguiendo o no me estás siguiendo? ¿Sabe qué? La verdad, hermanos, es que si hay alguien que debería estar agradecido, deberían ser los cristianos. No, y parece que no, porque cuando se empieza a hablar de esto, ¿verdad? Parece que el ya decir amén ha pasado de moda, ¿verdad? Hablar de la salvación, no, ya no nos saca ni un amén. Pero lo más glorioso que nos ha pasado fue que a pesar de nuestra culpa, Él nos haya perdonado. Amén. Lo que puso a Jesús en la cruz fue tu pecado y fue mi pecado. Amén. Qué tremendo es esto, hermanos. ¿Sabe que si hay algo que tenemos que agradecerle al Señor? Es decir, Señor, ¿sabes? Gracias. Gracias porque la Biblia dice que todas mis justicias eran como trapos de inmundicia. Y Dios, dice la palabra de Dios, dice que Él todavía su brazo sigue extendido para salvar. Y nada más, fíjese, vea su vida, veamos nuestra vida, donde Dios tuvo que meter su mano para rescatarnos. La vida sin Cristo es difícil, hermanos. La vida sin Cristo es cruel. La vida sin Cristo nos lleva a cometer errores que tarde que temprano, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Oh, pero gloria a Dios, el día que Él fue sacrificado en la cruz y pagó su pecado y mi pecado. Y ahora lo más tremendo del asunto es que nosotros fuimos los culpables, pero aún así Él dice que me ama. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Porque si usted no lo reconoce como algo glorioso, entonces ¿qué más quieres? ¿Oro y plata? Ese día, ese muchacho, ¿verdad? La verdad es que nadie más le iba a ofrecer eso más que Pedro y Juan. Si quieres saber quién fue el culpable de la muerte de Jesús, solamente míreme a mí y mírese usted al espejo. ¿Sabe?
Otra cosa bien interesante. Dice la palabra de Dios, a quien vosotros entregasteis y negasteis. Pedro no tuvo miedo de confrontar el pecado de ellos. Y mostró algo tan, un poder tan tremendo y ningún miedo a acusar a la gente de lo malo que habían hecho. Un hombre dijo que el milagro de la predicación de Pedro es mucho más maravilloso que el milagro de la sanidad de ese hombre, que se acostó enfrente de esa puerta durante 40 años. Un hombre sabio dijo que el milagro de la predicación de Pedro es mucho más maravilloso que lo que sucedió con ese hombre, que había pasado 40 años tirado ahí enfrente de esa puerta. Pedro no tuvo miedo de confrontar el pecado. Hermanos, no necesitamos un club social más. No necesitamos una iglesia donde nos digan que todo está bien. No necesitamos un club de canto. Necesitamos que al venir nuestro pecado sea confrontado. Necesitamos que al venir usted, escúcheme con atención, usted haya orado antes de venir al culto, decir: Señor, usa nuestro pastor para que cuando él predique mi pecado sea confrontado. Hoy no queremos eso. Hoy la gente no quiere que el pecado se confronte. Hoy no quiere que se trate, ¿verdad?, a través del púlpito su pecado. Y créame, el pecado deberá siempre ser confrontado con misericordia, con compasión. Y al momento de predicar en contra del pecado y de todo lo que tiene que ver con nuestras vidas, sin duda alguna se ha orado para que Dios haga la obra. No es nada personal, es lo que Dios nos ha dicho que se predique. Pero usted, como alguien que viene y se sienta en la iglesia, deberá estar orando al Señor: Señor, que mi pastor me predique, su predicación confronte mi pecado. Es decir, que me mueva de la banca, que me haga venir al altar. Pero ¿sabe cuál es lo que está pasando? Hoy lo que está pasando está diciendo: lo ha de decir por mí. Pero va a ver, el domingo no voy a dar el diezmo, ¿verdad? Tú te estás haciendo mal. No nos hace falta un club social donde todos vengamos y ¡ay, hermano! ¡Ay! Porque eso está pasando hoy en día. Ahora sí hay que saludarnos, amén. Me está siguiendo de puño. No de puño de que te pego, no. O de Dios te bendiga. Pero mire, no venimos a la iglesia a sentirnos bien. Amén. Venimos a que se nos predique la palabra de Dios. Amén. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sabe qué es lo que hace la palabra de Dios? Penetra hasta partir el alma, hasta lo más profundo del ser. ¿Alguien lo han inyectado? Levanta la mano si alguna vez te han inyectado. ¿A quién le gustan las inyecciones? Ay, a mí inyéctenme todos los días, ¿verdad? A mí no me gustan las inyecciones, ¿verdad? Ahora que me vacunaron, tardé como media hora en este brazo o en el otro. En el que quiera, señor. Pues usted dígame, en este o en el otro, ¿verdad? ¿Dónde quiere? No, mejor, no, pero espérese, mejor. Y verdad, mejor fue en este. ¿Sabe cuál es el asunto? La palabra de Dios es espada que penetra hasta partir el alma. Y cuando penetra y va penetrando, duele. Mire, escúchame con atención. Cada vez que venga a la iglesia, ore por el pastor. Que es su predicación, que lo que Dios le ha dado sea lo que confronta nuestro pecado. No nos hace falta un club social más. Amén. No nos hace falta un club de canto donde nos quedemos aquí cantando 2 horas, ¿verdad? Y moviéndonos y haciéndonos, ¿verdad? No nos hace falta eso. Lo que nos hace falta es buena predicación de la palabra de Dios. Amén. Pedro no tuvo miedo de confrontar el pecado de ellos. Y sabe que estos eran judíos rabiosos. Eran gente que estaban dispuestos a matar y meter a la cárcel a cualquiera. Y de repente cuando los cristianos vienen a la iglesia sin orar, realmente venimos así, hermanos, venimos rabiosos. Cualquier cosa nos molesta. Lo digo por mí. Ay, sí, ya dijo rabioso por mí. Mira, ya dijo. No, yo no estoy diciendo por usted, lo estoy diciendo para el que le cayó. Pero cada vez que venimos a la iglesia deberíamos de venir habiendo orado y decir: Señor, usa a mi pastor. Tómale tu mano.
Usted debería estar orando por su pastor. Usted debería estar orando por su pastor. Usted, mire, si hay alguien que Dios tiene más en la mira es al pastor. ¿Sabía usted eso? Porque dígame, si el pastor llega a fallar, si el pastor llega a caer, ¿no le va a hacer daño a la iglesia? ¿No cree usted eso? Sí, hay gente que va y viene, pero gloria a Dios, la iglesia sigue aquí permaneciendo. Pero si el pastor llega a caer, ¿verdad? El pastor llega a caer, ¿verdad? La verdad, hermanos, es que la iglesia va a sufrir. ¿Me está siguiendo? Hay iglesias a las cuales el pastor ha caído y muchas, muy pocas de ellas sobreviven. Pero ¿sabe cuál es el asunto? ¿Sabe cuál es el asunto? Todos los días deberíamos estar orando por nuestro pastor para que nos predique lo que tiene que predicar de la palabra de Dios, para que mi pecado sea confrontado. No nos hace falta, le vuelvo a insistir, un club social donde vengamos a sentarnos, ¿verdad? Y estar ahí, ¿verdad? Y nada más jijiji, guau. No, de repente cuando se confronta algo, ¿verdad? De repente ¿cómo se llama? El ceño se frunce. De repente nos movemos en la banca. De repente no nos sentimos cómodos. ¿Y usted cree que ese día cuando Pedro acusó a esa gente de ser los culpables de que Cristo haya muerto en la cruz, se sentían muy contentos? Dice la Biblia, versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo, al justo. Y luego fíjese, sigue acusándoles, sigue acusándoles, y pediste que se os diese un homicidio. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba ese hombre que pidieron? Se llamaba Barrabás. Cuando la palabra de Dios dice santo, aquí Pedro exaltó a Jesús como Dios. El término santo, hermanos, se usa más de 40 veces en el Antiguo Testamento como un título alto y glorioso para Yahvé, o el Dios del pacto de Israel. Entonces esto nos lleva a decirle, ¿verdad? Y a que usted escuche este comentario y escúchame con atención. Dios siempre tiene que ser exaltado en todo, porque Él tiene el título más alto y glorioso, y ese título es santo. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Dios siempre tiene que ser exaltado en todo, porque Él tiene el título más alto y sublime, el título más alto y glorioso. Él es santo. ¿Me está siguiendo? Y les dijo, ustedes mataron al santo, no al santo de las películas, ¿verdad? Ustedes mataron a Cristo, al santo de Israel, al que es el Dios de Israel, al Dios que es el del pacto. Ustedes lo mataron. ¿Sabe? Ese día, hermanos, el poder de Dios estaba usando a Pedro. Pediste que se les diera un homicida. Y sí, ¿sabe que hoy en día el mundo está pero bien alrevesado, como lo estaba en aquel entonces? Y yo creo que Barrabás estaba ahí no por buena persona, no por ser un alma de Dios. Barrabás estaba destinado a la muerte. Pero ¿sabe cuál es el asunto? La gente pidió, ¿verdad?, a uno que les había hecho mal por alguien que les quería hacer el bien. Y tristemente el mundo está hoy en día así, hermanos. Tristemente el mundo cada vez está más al revés. Está al revés y volteándose como calcetín. Y nada más notemos, ¿verdad?, cómo hay crímenes hoy en día, ¿verdad? Y lo más tremendo del asunto es que haya gente que, sabiendo que la gente es culpable, aún así se les defiende. ¿Cierto o no es cierto? Sabiendo que, ¿verdad?, roban, sabiendo que hacen lo que hacen, sabiendo, ¿verdad?, y todavía les aplauden. Pero se burlan de aquellos que quieren vivir una vida piadosa. Se burlan de aquellos que quieren vivir para el Señor. La pregunta ¿es así o no es así? ¿No le aplauden más? ¿No le aplauden más en el trabajo al que se jacta de ser un adúltero? ¿Cierto o no es cierto? ¿No le aplauden más a aquel que cuenta sus hazañas del zorro, ¿verdad? Que se le... No, subí una pared como de 4 metros, salté 4 metros y vieron lo que me robé. Y la gente, no te la rifas. Pero cuando alguien le quiere contar a esa gente de Cristo, cállate, no aburras. ¿Cierto o no es cierto?
Y ese día la Biblia dice que pidieron a Barrabás, pidieron a un criminal, pidieron a un asesino llamado Barrabás. Y sabe, Pedro tuvo que decirles, tuvo que confrontar su pecado diciendo, ¿cómo es posible que hoy en día ustedes estén prefiriendo a un asesino que al Salvador, al dador de la vida? Y lo vemos, mire, ¿qué está viviendo el mundo? Es más fácil sentar 30,000 personas un domingo a las 7 de la tarde que 40 o 50 personas vengan a sentar el domingo allá en la tarde en el Estadio del Santos, que 40, 50, 60 personas vengan el domingo a las 7 de la tarde aquí. ¿Cierto o no es cierto? Ajá. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Sí, cierto. Es más fácil que el Estadio del Santos se llene. No, espérese. Y todavía tienen que pagar un boleto para entrar. Ajá. Y sabe que lo más tremendo del asunto es que la gente se entrega a esa pasión, se entrega a esas cosas, pero cuando se trata de venir a la iglesia, tiene sueño. No, es que trabajé mucho, el domingo no puedo. Estás prefiriendo el homicida, estás prefiriendo al ladrón, estás prefiriendo a tu carne en lugar que a Cristo el Salvador. Sabe que es impresionante. Y luego el asunto es que hay gente que viene, pero luego viene y se roba lo que es de Dios. Anda, le dijo uno, a este ya le entró un demonio. Ajá. Vienes y no pones el diezmo en el canasto. Vienes y no cumples con tu promesa de ofrenda de misiones. Bueno, eso fue gratis, ¿verdad? No crean que está en la nómina. Amén. La gente sí quiere pagar 300 pesos para entrar al Estadio del Santos. Y todavía compran la camisa. Digo, no es por, ¿verdad? Sí, que cuesta 1,000 y tantos. Pero aquí se habla de hacer un bien a la comunidad, se habla de traer galletas, y se habla de traer niños, y se habla de ser quien participa en la escuela bíblica de vacaciones, y decimos, bueno, yo no tengo tiempo. Y hay gente que está indiferente a esta situación. Prefirieron a un homicida. Ahora, la verdad es que ahora usted y yo tenemos la Biblia, hermanos. Pedro no tenía toda la Biblia completa, pero ¿sabe cuál es el asunto? Ahora sabemos que era el plan de Dios. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Pero ¿sabe? La verdad es que Pedro estaba reclamándoles y diciéndole, ustedes prefirieron a un homicida en lugar, dice la Biblia dice, negaste al santo que es santo y justo, y pediste que se odiese un homicida. Y luego dice, versículo 15 dice, mataste al autor de la vida. Y luego tremendo testimonio que está dando Pedro del poder de Dios, dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Amén. De lo cual, todavía sigue diciendo, de lo cual nosotros somos testigos. Tremendo. Tremenda predicación del hermano Pedro. Entregaste, negaste al santo y al justo, pediste que se odiese un homicida, mataste al autor de la vida, y realmente no lo habían matado porque al tercer día resucitó. Amén. Dios tiene poder, hermanos. Dios tiene poder, y ese poder está disponible para usted. Mataste al autor de la vida, y por supuesto, hermanos, el autor de la vida no podía quedarse en la tumba. Amén. El autor de la vida no podía quedarse en la tumba. Y gloria a Dios, hubo testigos. Y esos testigos eran los apóstoles, ahora unidos, predicando el poder de la resurrección. ¿Sabe? No fue el milagro lo más glorioso que sucedió ese día. Lo más glorioso que sucedió es que Pedro se levantara y empezara a predicar el Evangelio, empezara a predicar del poder de Dios. Recuerde, dejemos de traer la atención hacia nuestras personas. Él tiene que ser exaltado en todo, porque Él tiene el título más alto y glorioso. Amén. Está siguiendo. Dios nos ayude, escúcheme, que cada uno de los que predicamos, la atención no sea hacia mi persona, sino que el nombre de Dios sea siempre exaltado. Escúcheme, Dios que ha hecho algo en su vida, no dirija la atención hacia su persona.
Es que yo soy muy honesto porque yo, ¿verdad? Yo hago esto y hago... No. Dios te ha transformado con su poder. Amén. ¿Con tu poder? No. ¿Con tu piedad? Menos. No dirijas los ojos hacia tu persona, más bien que los ojos de las personas sean dirigidos hacia Jesús. Amén. Puestos de pie, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder ver tu palabra, Señor, y estudiarla. Y rogamos, Señor, que tú hagas la obra, Señor. Que desde este púlpito tu nombre sea exaltado. Gracias, Señor, porque creo que durante todos estos años que la iglesia ha estado aquí, eso ha sido el tema, aunque no lo tengamos escrito en la pared. Eso ha sido el tema cada vez que al predicar tu nombre sea bendecido. Yo ruego que tú ayudes a los hermanos que asisten a la iglesia a siempre estar orando por el pastor, su esposa. Siempre estar orando, Señor, que tú uses a nuestro pastor para que pueda predicar con tu poder. Pueda predicar, Señor, de tal manera que nuestro pecado sea confrontado. Pueda predicar, Señor, de tal manera que salgamos de aquí transformados por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, que cada uno de nosotros, si has hecho algo bueno a través de nosotros, simplemente a ti sea la gloria. Señor, si tu poder se ha manifestado en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, es tu poder, Señor, eres tú porque tú lo haces todo. Señor, ayúdanos por favor. Ayúdanos a buscarte con todo de nuevo y estar agradecidos por lo que tú haces. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse, hermanos. Quiero que vean ahí el libro de Zacarías. A la siguiente predicación, los jueves de doble predicación. No se crean. Zacarías. En el capítulo 4, nada más para comentar lo siguiente. La verdad es que Dios tiene siempre planes para nosotros, amén. Siempre Dios está dirigiendo, ¿verdad?, la mente, el corazón de cada uno, ¿verdad?, conforme a su divino plan. Mi predicación en esta tarde iba a ser precisamente ahí, ¿verdad?, en el capítulo 4 de Zacarías, donde dice, ¿verdad?, nada más me voy a citar el versículo 6 porque voy a predicar este mensaje el domingo con la ayuda de Dios. Dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Zacarías tiene una visión donde él ve algo que está sucediendo, que está pasando, que tenían que haber necesidad de hombres que estuvieran haciendo aquello. Pero Dios le hace ver esa visión y le dice el ángel a Zacarías, es que debes de entender, no es el hombre, no es el ejército, no es la fuerza, no es el poder, no es la capacidad, no es el mucho saber, es solamente el poder de Dios, el poder de tu Santo Espíritu. Y es exactamente lo que ha predicado el pastor Magui, ¿verdad? No es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Es Dios quien hace su obra santa en cada uno. Amén. Así es que vamos a ponernos de pie, vamos a orar y terminar este culto. Antes de despedirnos, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, hermanos, así como estamos de pie.
Vamos a cantar el coro Cada día con Cristo. Vamos a orar y estaremos despedidos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por este día en el cual nos permitiste estar en tu casa de oración, Señor, y gracias por la predicación de tu palabra, mi Señor y Dios, y te suplicamos de tu poder, Padre Celestial, en nuestras vidas, nuestras personas, nuestra familia, nuestra iglesia. Y Señor, pues te rogamos que pues, nos ayudes a seguir recordando lo que en esta tarde, Señor, ha sido predicado. Te ruego que por favor nos despidas de este lugar con tu bendición, tu buena mano acompañe y dirija a cada uno de los hermanos de regreso a sus hogares. Bendice los Dios y las prendas que se han levantado en tu nombre. Te agradecemos porque te hayas reunido con nosotros y en esta tarde. En nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, suplicamos y agradecemos todo esto. Amén y amén. Dios les bendiga, estamos despedidos. Finalizar.